Cuando uno cree que Dios tiene estados de ánimo, entonces no tiene la confianza. Escuchen esto. No tengo la confianza de que Dios va a ser el mismo cuando yo vuelva a orar, ¿no? Déjame, ¿puedes repetir eso que se cortó? ¿Puedes repetir eso? Sí, lo que estoy diciendo que para mí es muy importante que entendamos la inmutabilidad de Dios. ¿Por qué? Porque si yo creo que Dios tiene estados de ánimos y cambia, entonces cuando Hebreos dice, ven, entré fiadamente ante el trono de su gracia, imaginemos que yo le hago una promesa a Dios y no la cumplo. Y yo creo que Dios tiene estados de ánimos. Entonces, Él va a guardar rencor, o Él va a cansarse de perdonarme, o Él se va a enojar de más conmigo, ¿no? Y cuando hablamos de que la persona de Dios no cambia, Él es misericordia, pero Él es fuego consumidor, yo tengo que saber que yo estoy en Cristo y que mis pecados han sido perdonados en Cristo. Y obviamente tengo que confesar mis pecados y huir del pecado, pero cuando me acerco a orar, yo tengo que saber que el que está parado frente a mí, en este caso Dios, Él es el mismo. Él no cambió. Él no guardó rencor. Yo estoy frente al trono de su gracia, no frente al trono de su ira, ¿no? La ira de Dios se revela no contra mí. ¿Por qué? Porque yo estoy en Cristo. Cristo, yo conozco la verdad, yo me arrepentí de mis pecados y me arrepiento cada día, pero mis pecados han sido perdonados. Pero acá dice que la ira de no está sobre los que están en Cristo, dice, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Si nosotros, y ahora lo vamos a ver si nos queda tiempo, pero ven como con un versículo vamos muy lento, porque es importante entender el fundamento, primero, de que somos culpables, ¿ok? Pero si no entendemos que somos culpables, no podemos experimentar el perdón y la gracia de Dios, porque Dios no va a perdonar a nadie que no se sienta culpable. Dios no va a resucitar a nadie que no acepte que está muerto, ¿ok? Yo tengo que asumir que necesito, que estoy perdido, que no tengo forma de salvarme ni por obras ni por buenas acciones. No tengo forma de salvarme, no puedo pagar mi salvación. Cuando entiendo que soy culpable, corro a los pies de Cristo. La única forma de que me perdones, Padre, es por medio de tu Hijo Jesús. Ahora soy perdonado. ¿Qué? Ahora soy perdonado. Cuando soy perdonado, automáticamente la ira de Dios no está sobre mí. ¿Ok? Si yo creo que Dios es un Dios que cambia, entonces voy a congregarme no para dar gracias por su perdón, sino para calmar su ira, para evitar, ¿no? Voy a estar congregándome para cumplir, para tratar de sentirme salvo. Voy a hacer obras de justicia para evitar que Dios se siga enojando. Pero yo no estoy bajo su ira, estoy bajo la gracia de Dios que es por medio de Cristo. Entonces, cuando entendemos que Dios no tiene una reacción de enojo repentina o que cambia de estado de ánimo, Dios es inmutable, entendemos que la ira de Dios es parte de su persona y su respuesta al pecado. Punto. Punto aclarado, seguimos adelante. Si tienes preguntas, las podemos contestar acerca de la persona de Dios. Yo, para que tengan una idea, yo lo que aprendo de Dios lo anoto en mi pared. Toda esa pared que está ahí, a ver si se la vamos a mostrar. Toda esta pared que está acá, todo esto, estudio quién es Dios, su persona, su forma, su inmutabilidad, su soberanía. El plan de salvación no nació en mí. No nació en mí. Yo soy incapaz de desear o de ver atractivo a Cristo. Yo, Soy yo, incapaz. yo tengo una Sí, pregunta. O sí. sea que eh, con lo que acabamos de entender es un cristiano, una persona que está escondida en Cristo, no conoce la ira de Dios, o sea, no llega a conocer ese aspecto de la ira, esa esencia de Dios. Primero, para que llegues a ser cristiano, tuviste que tener un conocimiento del aire de Dios.
porque nunca vas a querer estar morando bajo su gracia si primero no conociste realmente el infierno. O sea, nadie jamás va a darse vuelta y mirar al cielo hasta no darse cuenta del infierno en el que está viviendo. El infierno que está viviendo es descubrir la ira de Dios sobre el pecado. Juan 3:16 lo dice. Vamos a leer un poco. Lo que pasa es que en las iglesias se predica Juan 3:16, pero no se predica 17, 18 y 19, y ahí está la verdad. Vamos a leer un poco, a ver si nos ayuda a entender. Pero es muy buena pregunta, y es una pregunta que nosotros tenemos una seguridad. Y con esto no estoy diciendo que podemos hablar otro día de esto, que el cristiano que realmente entiende que no, bajo la ley de Dios puede pecar, no, porque la respuesta es otra. Y lo vamos a hablar en otro momento, no quiero hablar hoy de esto. Pero Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo perfecto, que ha dado a su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hasta acá parece como que en realidad Dios ya todo el mundo, con solamente creer en Jesús, ya todo el mundo es salvo. Y no, los demonios creen y tiemblan. Y hay que definir también a qué se refiere mundo, porque Jesús dijo, no te ruego por el mundo. ¿Ok? Hay un problema de interpretación importante cuando decimos, bueno, Dios amó a todo el mundo, que ha dado a su Hijo, perfecto, pero vamos a dejar el tema del mundo ahí. Seguimos, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús no vino a condenar, ¿ok? Jesús no vino a condenar, vino para salvar. Eso es importante. Jesús no vino con una metralleta como Terminator a reventar a los pecadores, no, él dijo, yo vine acá a salvar. Y lo hizo muy bien, pero no salvó a todos. Salvó a los que creen. Y sigue el versículo 17, 18 diciéndolo más claro. El que en él cree no es condenado. O sea, si tú crees en él, si yo creo en él, si realmente creemos en él, no tenemos que estar pensando en condenación. No tengo que estar, ay, oh my God, no sé, cometí un pecado y estoy bajo condenación. Pará, porque si pensás así, tenés un problema de definición de pecado también, porque estás calificando pecado a una acción que ¿a qué llamamos pecado? ¿A ver pornografía nada más? No llamamos pecado a tener un sentimiento de ego, o envidia, o mentira, o todo es pecado. O sea, y no hay un pecado que te condene y otro que no. En realidad hay una sola cosa que te condena y es no creer en Cristo. O sea, de todos los pecados que cometemos, el único que nos condena es rechazar la verdad. Ese es el único por el cual nosotros, es la famosa blasfemia contra el Espíritu Santo, pero lo podemos hablar en otra ocasión. Entonces dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ahí está el problema. No cree, ya ha sido condenado. Ni siquiera pone el asunto a discusión a futuro. Como si la obra ya estuviera completa, como si los condenados y los no condenados ya hubiera una decisión tomada. Es increíble. Nadie lee este versículo porque es difícil de aceptar, no de entender. Ojo. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Leímos en el 17 que Jesús no vino al mundo a condenar, vino a salvar. Pero en el 19 dice, esta es la condenación. O sea, lo que dice el 17 no es la condenación. Pero ahora el 19 dice, esta es la condenación. Como diciéndote, en 3 versículos te estoy explicando lo que no es condenación y lo que sí es condenación. ¿Ok? 17 dice que Cristo no vino al mundo a condenar. 19 dice, ahora sí les voy a decir qué es lo que los condena. Puntos. Que la luz vino al mundo, vino para condenar. ¿Ok? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y ahí nos incluye a todos. O sea, la condenación es que Cristo pase por al lado nuestro y no queramos la luz. Eso sí nos condena. No nos condena que Cristo vino, ¿eh? Cristo vino para salvar. Perfecto. Él no me condena mis pecados, me condena yo no querer aceptar a Cristo. 20. Todo aquel que hace lo malo y aborrece la luz, no viene a la luz. Y ahí no estás tú. Porque tú por alguna razón estás conectado en este exégesis, porque te interesa la luz. La luz. La palabra de Dios, la verdad del Evangelio, la justicia de Dios,
lo que me molesta, por la justicia de Dios me molesta, a mí no me molesta, a mí me molesta que me digan lo que está mal en mí. Claro que me molesta, porque todos somos el síntoma del Edén. Yo voy a ser como Dios, yo no tengo problemas, no tengo defectos, todos lo tenemos, en nuestro ADN está Adán, ¿no? Me escondo y echo la culpa. La mujer que tú me diste, no fui yo, fue la mujer. Ese es el síntoma que tenemos todos nosotros. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Sigue más adelante hasta que llegamos al versículo 16 donde dice, y el que el Hijo tiene la vida eterna, pero el que se rehúsa a creer no verá la vida, la ira de Dios está sobre él. Ahora, no podemos mirar a una persona que no viene a la iglesia y decir que Dios está sobre él, porque nosotros no tenemos el conocimiento de quién cree y quién no. Además, nosotros pensamos en presente, Dios ya hizo toda la obra. Y eso es un problema de tiempo, porque nosotros a veces, cuando la Biblia dice que Él nos perdonó de todos nuestros pecados, nosotros tenemos un concepto de tiempo presente. Y decimos, bueno, Él me perdonó de todos mis pecados hasta hoy, pero Él me perdonó de todos mis pecados en el lapso de desde que nazco hasta que morí a los 80 años. No sé, algún día. Pero cuando habla la Biblia de que Él me perdonó de todos mis pecados, está poniendo en la mesa lo que todavía yo no hice, lo que no cometí, lo que no tuve conocimiento, porque si fuera así, entonces, si fuera progresivo, ¿no? El sacrificio en la cruz, entonces Cristo muere por mí hasta el día de hoy, mañana no sé. O sea que la obra de Dios descansa en mis obras, la salvación es por obras. No, la salvación es por gracia, es un regalo de Dios y Romanos lo dice claramente. Y por esto vino todo el asunto de la reforma, porque Lutero dijo, pará, ellos están pagando con dinero para ser salvos. O sea que están por obras comprando la salvación y la salvación es por fe. Y la salvación es un regalo de Dios. Así que cuando hablamos de que no estamos bajo la ira de Dios, es no porque lo merezcamos, o porque seamos buenos, porque en realidad no somos buenos, es porque Él ve a Cristo en nosotros, o mejor dicho, nos ve en Cristo. Por eso Pablo dice, en Cristo. Si quieren, cuando quieran, buscan en la concordancia de la Biblia, en alguna página web, versículos que digan en Cristo. Se van a sorprender de cuántas veces Pablo lo aclara. En Cristo somos, porque en Cristo esto, porque estamos en Cristo, refugiados en Cristo, como si Cristo fuera un barco en el que estamos. Por lo tanto, el fuego que nos tendría que quemar no nos quema porque estamos en Cristo. Es la única razón, no porque yo sea atractivo, ni porque lea mucho la Biblia, ni porque viva en una burbuja alejado de la humanidad, porque aún en esa burbuja no podría librarme nunca de mi corazón inclinado al mal. Los padres del desierto, hay un libro que recomiendo, se llama La sabiduría de los padres del desierto, lo tengo por ahí. Habla de unos monjes en el año 200 que se iban al desierto. ¿Por qué se iban al desierto? Porque ellos se agarraban del versículo que dice que había que dejar todo, madre, padre. Ellos iban al desierto para encontrarse con sus miserias. Escuchen esto. Entonces, en el desierto ellos trataban de estar aislados del mundo contaminado. Y dice, es muy bueno, que ellos escuchaban más el ruido de sus miserias que estando en la ciudad. Ellos tenían confrontaciones con sus propias miserias. Decían que cavando es cuando subían. Escuchen, perdón por mis tatuajes, uno puede decir que Sebastián tiene tatuajes, que me lo dice antes de todo esto y no estoy de tatuajes son malos, pero bueno, eso es otro tema que puedo hablar otro día. Brother, Que alguno puede Ya no mira, tienes muchos días prometidos. has dicho muchas veces otro día, ya llevo como 7, así que... Nos lo tomamos en serio. Tipo, el tema de los tatuajes es un tema muy complicado. Yo tengo mi postura y me arrepiento de haberme los hecho porque causa en muchas personas una reacción de rechazo. De hecho, una hermana hace como un año estaba predicando Amén.
y me vino y me dijo, pastor, cuando entré a la iglesia y lo escuché y vi que iba a predicar, dije, ¿qué me puede enseñar este que tiene tatuajes? Y al final del servicio me dijo, Dios me habló tanto a través del mensaje, así que el tatuaje no impidió el mensaje. Bueno, pero bueno, es otro tema. Ya. En sí me olvidé lo que estaba hablando. Los monjes del desierto. Sí. Entre más cavaban, Claro, ellos decían que cuando cavaban en sus miserias, pedían perdón por lo que realmente tenían que pedir perdón y se arrepentían de corazón. Entonces, por eso yo prediqué un mensaje que se llamaba la escalera y la pala, y era que es mejor cavar hacia mi pecado que tratar de subir sin confrontarme conmigo. Y tiene que ver con lo que estamos hablando, porque la culpabilidad del hombre es darme cuenta que soy culpable, pero nadie quiere asumirlo. Todos le queremos echar la culpa al diablo, todos queremos huir de la reprensión, no nos queremos hacer cargo. Chicos, reconocer nuestros pecados y pedir perdón a Dios por nuestros pecados es algo glorioso, porque estamos haciendo que abunde el pecado, y donde abunda el pecado sobreabunda la gracia. Y eso es lo glorioso de esto. Nunca vas a poder cantar la sobreabundante gracia a menos que no veas el pecado abundante. Esa es la realidad. No podemos gritar, ¿qué sobreabundante gracia? Si no estás consciente de tu culpa, ¿de qué gracia vas a cantar? Bueno, y en ese sentido no hace falta más pecado para que el pecado abunde, ya hay suficiente pecado. Créeme que lo que te hace consciente de tu injusticia es la justicia de Dios. Por lo tanto, la lectura de la palabra de Dios es el espejo limpio, ¿ok? Porque tú te ves en un espejo y no lo vas a ver sucio porque te amas y porque te consideras justo. Pero la palabra de Dios es un espejo que refleja, el que está acá es Jesús, no soy yo. Entonces, la imagen de Cristo es tan pura, perfecta y santa, que cuando yo voy leyendo de Él, me comparo y digo, estoy tan lejos de parecerme a Jesús. Soy opuesto a lo que Él era. Yo no quiero renunciar a todo lo que tengo. Yo no vendería el terreno, o no vendería todo lo que tengo para comprar el terreno de aquel que encontró el reino de Dios. Yo no lo haría, yo no comprometería mi vida. Entonces, esa reacción de yo no vendería mis planes por los planes de Dios, esa reacción me declara culpable, ¿ok? Por eso este pasaje es importante entenderlo desde esa base. No podemos entender la ira y la gracia de Dios si no entiendo primero qué tan merecedor soy de la ira de Dios. Soy culpable. Nadie en esta tierra puede decir soy inocente. Nadie. Vamos a seguir porque lo vamos a leer y esperemos que nos quede tiempo. Pues ya son las 5, pero mi esposa me pidió que termine a las 5, pero ya le mandé un texto y estamos ahí negociando. Tenía unas notas con respecto a se revela desde el cielo. ¿Por qué dice desde el cielo? También, lo voy a decir rápido, Dios no habita en el cielo. Dios está en todos lados. Él es supremo, Él es omnipresente. Isaías 66:1, el cielo es mi trono, la tierra es trono de mis pies. Ahora, en toda la Biblia habla de que Dios desde el cielo, Jesús oró y miró al cielo, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no? Padre, he pecado contra el cielo. La Biblia ubica a Dios como si su casa fuera en el cielo, y es la verdad. En el cielo está su trono, Él habita en el cielo. Hay salmos que dice Dios desde el cielo, miró desde el cielo. El salmo dice, Salmo 76:8, Éxodo 20:22, Isaías 63:15, desde el cielo, desde su santa morada. Ahora, ¿por qué dice desde el cielo si Dios está en todos lados? ¿Por qué? Otra vez lo digo, porque lo que Dios quiere que entendamos, o la palabra quiere que entendamos, que la distancia que hay entre el ser humano pecador y Dios es como si Dios estuviera allá y nosotros acá. Pero Él está acá. ¿Cómo podemos explicar que Dios habita en el cielo, pero al mismo tiempo habita en mí por su Espíritu que depositó en nosotros? También está en las profundidades del Hades.
La Biblia dice que Él está en las realidades. ¿O ustedes creen que en el infierno no está Dios? Imagínense si no fuera así. No, en el infierno está el diablo, Dios no se mete ahí. O sea que Dios no supiera lo que está pasando allá. Tenemos un problema, no vamos a dormir en paz porque Dios está en todos lados, pero en el infierno no. O sea que hay algo que está pasando que Dios no tiene control. No, Dios es soberano, supremo, omnipresente, Él habita en todos lados. Pero cuando la Biblia habla que desde el cielo está diciendo, yo no me voy a mezclar con ellos, yo no me voy a mezclar. Por eso Dios le habló a Moisés desde una montaña, no le habló desde el valle. Por eso Dios puso que solamente un sacerdote entre en un lugar santísimo donde si tenía pecado moría. Imagínense la santidad que Dios quiere que entendamos. Él quiere que entendamos que Él es supremamente santo. ¿Y qué tan santo es? Bueno, como si Él viviera en el tercer cielo y vos acá en la tierra. Desde esa forma lo quiere explicar. Entonces, por eso la Biblia también dice que la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Contra quién? ¿Contra el diablo? No, se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Y cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad de que detienen los hombres con injusticia? Bueno, la verdad de la palabra, la justicia de Dios. Cuando hablamos de la justicia de Dios, estoy hablando de muchos temas. Cuando hablamos de la justicia de Dios, no estamos hablando de una justicia de venganza, ¿sí? Obviamente sí hay un día de juicio, pero la Biblia cuando habla de justicia, está hablando de la forma correcta de ver la vida, de cómo Dios determinó lo que es justo. Por eso dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué está diciendo? Primero procúrate por buscar lo que Dios, amar lo que Dios ama, odiar lo que Dios odia, vivir como Dios quiere que vivamos, ver a Dios como Dios quiere que lo veamos, verme a mí como Dios quiere que me vea. O sea, la justicia de Dios impone su forma, su mente, sus decretos, sus estatutos, su manera de juzgar. Yo quiero vengarme, Él dice no. Yo quiero no perdonar, Él dice no. O sea, hay una forma que Él determina lo que es correcto y hay una forma que yo determino lo que es correcto. Y todo el mundo usa ese versículo para hablar de las añadiduras, pero nadie se enfoca en qué complicado es encontrar el reino de Dios y su justicia. ¿Quién lo va a encontrar si todos queremos vivir en nuestra justicia? Pero las añadiduras, una vez que encuentran su justicia, las añadiduras cambian, porque cuando yo opero en mi reino y mi justicia, yo tengo mis deseos de añadidura, yo pido las cosas para mí, para mis planes, pero una vez que encuentro y soy empapado y soy lleno de lo que realmente es correcto, ¿qué añadiduras voy a pedir? Padre, concédeme que te alabe. Padre, que mis vecinos te conozcan. O sea, las añadiduras que yo voy a pedir tienen que ver con quién es Él, no con quién soy yo. Claro, pero la gente utiliza este versículo como una clave para recibir bendición de Dios. Entonces, hermano, no, si tú buscas primeramente el reino de justicia, vas a conseguir el carro. O sea, la gente entonces lo toma como, vamos primero a la iglesia. Primero lo primero, ¿no? Igual van detrás de las añadiduras. Claro, pero toman que el reino de Dios y justicia es cumplir obras, ¿no? Y por obras nadie se salva y nadie recibe nada por obras, ¿no? Es más, las obras demuestran que realmente encontramos el reino de Dios y justicia, porque las obras son importantes, pero no son importantes para alcanzar salvación. Son importantes para demostrar que realmente alcanzamos salvación, ¿sí? Alguien pone las obras como medio de salvación y Dios dice, no, las obras son la muestra de que realmente la persona entendió la salvación. Por eso Juan en sus cartas dice, en esto sabemos, en esto conocemos, que amamos a nuestros hermanos. No, en esto conocemos que amamos a Dios, en que amamos a nuestros hermanos. No dice, si amamos a nuestros hermanos, entonces vamos a conocer a Dios. No, en esto conocemos, es la evidencia de que una persona realmente conoció a Cristo y la gracia es que huye del pecado. ¿Ok? Las obras vienen en respuesta a nuestra fe. Por eso el libro de Santiago dice, muéstrame tus obras y te diré si tienes fe. No dice,
muéstrame tus obras para que puedas tener fe. No, hay que poner las obras después. Las obras son la respuesta. Pero sigamos. La ira de Dios se manifiesta, se revela desde el cielo, ¿ok? Contra la injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Toda injusticia es pecado. Primera de Juan 5:17. Toda injusticia es pecado. Tengo muchos versículos de que Dios no es injusto, ¿no? Dios es justo. Él es justo y lo pueden buscar en la Biblia. Por ejemplo, Salmos 92:15, en Él no hay injusticia. Segunda de Crónicas 19:7, en Él no hay injusticia. O sea, la ira es para los que con la injusticia detienen la verdad. Y yo les pregunto, ¿y ustedes creen que los que detienen la verdad se creen injustos? El hombre considera que está haciendo justo lo que es injusto. Cuando Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, yo les pregunto, ¿y los romanos y los judíos? ¿Ustedes creían que ellos pensaban que estaban haciendo lo incorrecto? No, ellos creían que era justo. Pero Jesús dijo, ellos creen que saben lo que hacen, pero perdónalos porque en realidad no saben lo que hacen. El hombre que detiene la verdad o que crucifica la verdad piensa que está haciendo justicia. Jesús dijo, llegará el día donde los matarán pensando que están haciendo un favor a Dios. O sea, el hombre piensa que sus caminos son justos cuando en realidad no son justos. La única forma es conociendo la palabra de Dios para darme cuenta que lo que yo creía que era correcto es en realidad incorrecto. Salmo 119 lo dice, lean el Salmo 119, el salmista dice que cada vez que lee la palabra es amonestado. David dice, endereza delante de mí tu camino. Me encanta porque pareciera como que el camino de Dios está torcido. ¿Por qué David dice, endereza delante de mí tu camino, como tu camino está torcido? No, yo lo veo torcido porque veo recto el mío. Entonces yo veo tu camino torcido, veo el mío recto, pero ¿sabes qué? Endereza delante de mí tu camino y tuerce el mío. Eso es lo que David estaba tratando de decir. 19, llegamos al 19, segundo versículo. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, a ver, tal vez esto te saque un poquito del tema, pero decías que la ira de Dios no es reactiva, es un estado, es su naturaleza, habla de su santidad, su justicia, su rectitud, lo verdadero que es Dios. Ahora, es natural que salga de su santidad a su ira, pero ¿cómo es que su amor sale hacia nuestra desobediencia? Porque parece que ya no es una cuestión de, o no sé si lo entiendes como también de su esencia o como más una decisión de él de amarnos. Porque tal vez lo natural sería que nuestra maldad recibiéramos su ira, que era lo normal, era lo justo, era lo que correspondía. Pero ¿qué pasó en Dios para que nos amara? Bueno, eso es lo glorioso de su persona. Él es lento para la ira y grande para la misericordia. Es decir, la ira de Dios, su naturaleza, Él es misericordioso por naturaleza. ¿Okay? Él no decidió ser misericordioso, Él es misericordioso. Y Él ama lo que es recto, y Él aborrece lo que no es incorrecto. Es como que tú tengas en tu casa tus hijos, y tú pongas las reglas en tu casa, y tú digas, yo amo que lleguen a la casa y se quiten los zapatos, y entren a la casa con los zapatos, los dejen afuera. Eso es lo que tú amas. Automáticamente te va a discernir que no amas que entren con los zapatos a la casa. ¿Sí ves? No es que tú decides, es que tú amas tu justicia, tu rectitud, tus reglas, tus decretos, tu forma. Dios nos creó rectos, lo leímos en el primer versículo de Eclesiastés. Dios hizo al hombre recto. ¿Cómo es recto?
se deleitaba en glorificar a Dios, amaba estar con Dios, amaba servirle. Es más, ni siquiera había necesidad de mandamientos. El hombre era recto. Ahora, el primer mandamiento, fíjense la oposición del hombre a Dios, que el primer mandamiento, ¿cuál es? Ámenme. O sea, es lo más triste que hay en la palabra de Dios. Que Dios ponga un mandamiento para que le amemos. O sea, una cosa es, les voy a poner imagínate yo a mis hijos, y esto a mí me conmueve, porque yo le pongo una regla a mis hijos, Valentín y Lea, mi regla es que no se peleen, ese es un mandamiento de mi casa. Yo les pongo un mandamiento a mis hijos, a las 11 de la noche, quiero que se duerman, pero imagínense que yo les ponga a mis hijos, quiero que me amen, ¿no? Ese es el primer mandamiento. O sea, es tanto nuestra oposición a Dios que tuvo que venir un mandamiento para que le amemos por mandamiento. Imagínate, ¿quién ama a una persona? ¿Quién quiere ser amado por mandamiento? Tú no te casas con alguien y le tienes que recordar todos los días que te tiene que amar. Bueno, nuestra inrectitud es tal que por naturaleza no amamos a Dios. Ahora, la pregunta que me hiciste fue, ¿es de mi amor hacia Dios o de su amor hacia mí? No, es de su amor hacia mí, de su amor hacia mí. Bueno, él nos ama, pero Él es justo, ¿ok? Su misericordia no anula su juicio, ¿ok? Él es justo. La justicia de Él no cambia, porque si Él cambiara, Él dijera, ok, me voy a olvidar de la ira y los voy a amar de una vez. No, Él es justo. Y porque Él es justo, vino Jesús. Porque si Él hubiera interrumpido su ira, no habría necesidad de Jesús. ¿Por qué vino Jesús? ¿Para hacer una figura en una cruz? No. Él vino para decirnos, Dios no cambia. Y ustedes están bajo el juicio porque Él no cambia. Y si Él cambiara, vuelvo otra vez, entonces las promesas de vida eterna, las promesas de salvación, pudieran también tambalearse con nuestra infidelidad. Él no cambia, Él es justo. Su justicia es firme. Por esta justicia vino Jesús a cumplir lo que no podíamos cumplir, y ahora se convirtió en un barco, en un transporte donde estamos en Cristo, y Dios cuando nos ve a nosotros no nos ve pecadores, nos ve puros en Cristo. Por eso Él ve a Cristo en nosotros. El doctor Pérez Milos dice, cuando el cielo y mostremos nuestro pasaporte, no va a tener nuestro pasaporte nuestra cara, no va a tener tu ID, va a tener la imagen de Cristo. Este soy yo. Entonces, la entrada a su gloria va a ser Cristo en nosotros. Ok. Seguimos. Quisiera, Siglo XIX. Sí. quisiera preguntar, o sea, seguir, qué pena. Su ira es contra todos, ¿no? Los que hacen maldad, es decir, todos. Pero su amor, al final no todos se van a salvar. ¿Y cómo podríamos entender eso? Que su ira es contra todos, pero su amor, al final no todos vamos a aceptar su amor, o si es selectivo su amor también. La elección es una parte, o podemos llamar la predestinación aún más terrorífica para los que quieren imponer la imagen de Dios basados en su justicia, porque uno no quiere que Dios sea selectivo, pero lee una Biblia selectiva. O sea, Dios escogió a Israel. Jesús escogió 12. Cuando en el estanque de Siloé había muchos enfermos y Jesús escogió a uno para sanar. O sea, la elección en la Biblia está desde el principio. Lo que pasa es que nosotros no queremos imagen de un Dios selectivo, sino un Dios que salvó a toda la humanidad. Pero pero lo correcto sería, lo justo sería
que nadie sea salvo. Eso es lo justo. Eso es lo justo. ¿Por qué? Porque tú no perdonarías, con tu justicia no lo perdonarías al ser humano. Si tú un día te casas con alguien y ese alguien escoge amar a otra persona y no quiere cambiar, no harías nada por recuperar a esa persona. Esperarías que esa persona te busque, ¿no? Tú no tendrías la iniciativa, ni siquiera le pondrías un mandamiento para que te ame. ¿Quién quiere ser amado por mandamiento? Ahora, la elección es un tema difícil de entender cuando no caemos en encasillar a Dios, cuando lo queremos encasillar en nuestra mente. Queremos que Dios sea como yo digo que es, y es incomprensible. Nosotros somos selectivos, ¿no? Tú cuando te vas a dormir a tu casa, cierras la puerta y dejas solamente que a tu casa entren los que amas. Si hubiera alguien en la calle durmiendo, no lo dejarías entrar en tu casa porque tú eres también, tú escoges con quién tener un chat privado, tú escoges con quién irte de vacaciones, tú amas a alguien más que a otros. Bueno, nosotros a veces tratamos de exigirle a Dios que elija a todos, pero nosotros, cuando nos razonamos, yo también. Ahora, el tema de la elección es un tema donde no tenemos que decir Dios escoge a quien salvar. No, el hombre escoge a quien adorar. ¿Sí? La Biblia lo dice claro. Ellos amaron más las tinieblas que la luz. Lo leímos Juan 3, 17 y 18. No dice, Dios fue el que provocó, no. Ellos, el hombre es culpable. El hombre, o sea, cuando una persona se pierde o una persona rechaza a Cristo, es responsable de eso. O sea, en el día del juicio, nadie va a poder decir, no me salvé porque no me elegiste. Yeah. Nadie lo va a poder decir. Nadie lo va a poder decir. ¿Por qué? Porque Dios tiene fecha, hora, y lo dice, lo voy a estudiar más adelante, el día que escuchaste el Evangelio y no lo aceptaste, el día que escuchaste la corrección y no te importó, el día que vinieron a ofrecer a que vendas la sopa, ¿no? Lo que le vendió esa agua a Jacob, ese día está registrado. Entonces Jacob no puede decir, no, pero tú escogiste a Esaú. No, a Jacob, perdón, Esaú nunca va a decir, pero tú escogiste a Jacob. No, tú vendiste tu primogenitura. En Romanos 9 es un debate acerca de esto. Y Pablo dice, no hay injusticia en Dios. El doctor R.C. Sproul, seguramente lo conocen, le preguntaron, hay cosas de la Biblia que yo no entiendo. Y el doctor R.C. Sproul dijo, yo tampoco. Y entonces le dijeron, yo no entiendo lo de Jacob y Esaú. ¿Lo escucharon eso? No. Y él dijo, yo tampoco lo entiendo. Entonces dice, yo no sé por qué aborreció a Jacob, a Esaú. Y él dice, no, eso yo sí lo entiendo. Lo que no entiendo es cómo fue que escogió a Jacob. O sea, tenemos que entender que lo justo es que nadie sea salvo. Y en ese sentido, es responsabilidad del hombre la condenación del hombre, pero es responsabilidad de Dios la salvación. Siempre, siempre. El hombre es responsable y Dios es soberano. Y el punto entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre es un tema difícil de entender. Me encanta hablar de ese asunto y otro día lo vamos a hablar. Porque tengo algunas notas mías que hablan acerca de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, y el punto que nosotros solamente podemos entender con silencio. Cuando la Biblia hace silencio, nosotros también tenemos que